Mateo capítulo 1, vamos a mirar en esta mañana de los versículos 18 al 25. Y mientras estaba mirando y reflexionando en el libro de Mateo, hay varias cosas que tenemos que notar, que es obvio. Yo sé que no es diciembre, yo sé que no es Navidad, pero le doy gracias a Dios que vamos a mirar el nacimiento de Jesús en agosto, porque fue más o menos el tiempo que ocurrió de verdad que Jesús nació. Esa es una. Y la segunda razón que le doy gracias a Dios que vamos a mirarlo hoy es por la falta de distracción que hay en Navidad. Bueno, hoy, pero en Navidad hay muchas distracciones. Si tenemos un servicio de Navidad, todo el mundo va a estar pensando en qué regalo van a recibir, qué comida van a comer, dónde está el árbol, dónde está, todas estas otras cosas que distraen nuestras mentes. Pero hoy tenemos el privilegio, el gozo de mirarlo profundamente y verlo porque nosotros, como creyentes, debemos celebrar la encarnación de Cristo Jesús, de Dios hecho hombre. ¿Por qué esto es tan importante? Y es digno de recordar y hacer memoria de ella. No hay un mandamiento en las Escrituras de nosotros celebrar tal día, pero creo que para el bien de la iglesia es sumamente una buena idea de resaltarlo y verlo, porque de aquí están los fundamentos de nuestra fe. Y vamos a ver eso hoy. Aquí está lo más fundamental de nuestra fe en Cristo. Y si esto no entendemos, entonces vamos a vivir la vida en oscuridad. Así que quiero hoy dar énfasis en lo que Mateo hace énfasis, y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él lo está mirando y lo vamos a ver hoy, no de un punto de vista con el pesebre y todas estas otras cosas que sucedieron. Mateo nos da un lado teológico acerca del nacimiento de Jesucristo. Así que si tienen su Biblia ahí, vamos a leer Mateo 1, 18 al 25. Y dice así, y leemos esto en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, recordando que estos son las palabras de Dios. Y por lo tanto debemos tener reverencia a estas palabras. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y deben subrayar esto, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre, yo te pido y te ruego en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre que nosotros, que toda criatura un día doblará su rodilla y confesará que Jesús
es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y es en ese nombre que nosotros entramos al trono de gracia y te rogamos que hoy tú abres los ojos de nuestro entendimiento y que hoy tú puedas impartir gracia sobre gracia en cada uno de nosotros y que hoy podemos adorarte en el Espíritu Santo y que hoy podemos ser transformados por tu palabra. Hágalo hoy, Señor. Algunos para vida eterna y otros para andar en santidad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Varias cosas que vemos aquí en este texto. Pero antes de entrar en esto, yo quiero hablar sobre varias cosas que vemos que debemos afirmar mientras miramos el libro de Mateo. Y una de las cosas que debemos de afirmar mientras vemos aquí es el nacimiento virginal de Jesús, que es uno de los milagros grandes de la historia de la humanidad. No hay otro que ha nacido o no hay ninguno que nacerá que tiene un nacimiento tan especial como la de Jesucristo. Entonces, hay varias preguntas que tenemos que hacernos. Número uno, ¿por qué es importante este evento? ¿Es necesario creer en el nacimiento virginal para ser salvos? Como dije anteriormente, este texto nos da a nosotros un lado teológico acerca del nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a enfocarnos en 3 puntos importantes. Número uno, vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo lo vamos a ver activo en el tiempo de Jesús y activo en nuestro día. Número 2, vamos a ver el nombre de Jesús. Y número 3, vamos a ver Dios con nosotros. Y esto no va a ser un ejercicio académico, yo espero que no. Yo creo que debemos de escuchar lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Igual que Dios estaba activo en el día de Jesús, cuando el Espíritu Santo concibió a nuestro Señor en la vientre de María, Jesús y el Espíritu Santo y el Padre están activamente comunicando, hablando y obrando hoy, en este día, aquí. Y yo les ruego que tengan oídos para escuchar lo que Dios le está hablando a cada uno de nosotros hoy. Primer punto que vemos aquí, pero antes de verlo, de hablar sobre la obra del Espíritu Santo, yo creo que es importante que pongamos el texto en su contexto, porque esto nos va a ayudar a nosotros ver por qué esto es importante. Lo primero que vimos la semana pasada, vimos unas promesas que fueron dadas a Abraham, de que Jesús será una bendición a las naciones y que se cumple en la inclusión de las 3 mujeres que no son israelitas. Vimos 3 secciones de 14 generaciones y tienen unos elementos muy distintos y vimos su trayectoria. Vemos primero cómo Dios llamó a un hombre y de ese hombre, Abraham, hizo una gran nación y de esa gran nación vino un rey, David. Y ese David reinó, él y su descendencia después de él reinaron sobre una gran nación, la cual se dividió en 2, pero esta gran nación tiene en su linaje un sinnúmero de pecadores. De hecho, todos ellos eran pecadores. Después vemos un declive de un hombre a una gran nación, la cual Dios prometió, y de esa gran nación vemos cómo va en declive hasta llegar a Babilonia y perdieron su identidad como nación, perdieron su identidad como pueblo. Y estando en Babilonia, vemos un tiempo de oscuridad donde ninguno de los nombres ni conocemos. Entonces el libro de Mateo nos lleva a esa oscuridad y es como que Mateo a propósito está señalándonos a nosotros
esta oscuridad estaba aún presente en el tiempo de Jesús, hasta que nació Jesús, llamado el Cristo, versículo 16. Yo creo que ese contexto nos debe llamar la atención a nosotros, que en tiempos de oscuridad, en tiempos de frío, de frialdad, y le estoy hablando a los creyentes y también a los no creyentes, hay tiempos cuando nosotros estamos en este mundo de tanta oscuridad que somos como robots, que estamos simplemente haciendo aquello lo cual fuimos programados. Y lo triste es que no somos robots, somos seres humanos hechos en la imagen de Dios, con sentimientos, con afectos. Y cuando esos afectos se nos van y continuamos haciendo lo mismo, venimos a la iglesia, vamos al café con Jesús, vamos a nuestro grupo pequeño, hacemos todas estas cosas continuamente y no hay gozo en nosotros y encontramos un tiempo donde estamos en una oscuridad, una frialdad, no sabemos qué hacer. Estamos como atrapados en nosotros mismos. Y Mateo nos da la solución. Cristo. Lo que pasa es cuando estamos en tiempos de frialdad o estamos en tiempos de oscuridad, es que nuestros ojos ya no están en Cristo, están en otras cosas. Y al instante, en este contexto, como vemos esta gran oscuridad, vemos la gran luz de Dios que vino aquí en la tierra, que vivió en este mundo, que murió, resucitó y ahora está ascendido a la diestra del Padre. Eso no significa que Jesús no sigue estando aquí. Él sigue activamente obrando en nuestros corazones. Pero hay ocasiones que nosotros quitamos nuestro enfoque en lo principal y en lo importante que es Cristo Jesús. Y le damos más importancia a nuestro obrar, a nuestro hacer, que ser. Y el ser es Cristo. Y esto es lo que yo estoy convencido, Mateo nos está llevando de la mano a este tiempo. Un tiempo de soledad, un tiempo de oscuridad, a un tiempo de esperanza. Y de aquí, como Él va desempacando esta esperanza, una y otra vez, va de pequeño a grande y después de momento se pierde. Y después lo recuperamos otra vez más. Después tú lees los Hechos y ves cómo el Espíritu Santo va obrando en la iglesia y la iglesia está tomando los mandamientos de Jesús en serio y está prevaleciendo contra las puertas del infierno. Y amados, eso no ha parado hoy. El mismo Cristo que estaba activo en su iglesia es el mismo Cristo que está activo en su iglesia, Iglesia Bautista Central todavía hoy día. Somos nosotros que perdemos el enfoque de Él. Yo les ruego que hoy Dios, el Espíritu Santo, despierte en ustedes afectos hacia Cristo otra vez más. Ponga su enfoque en Él. Si estás en tinieblas, en oscuridad, de un momento frío, te ruego por toda la misericordia de Dios, pon tus ojos en Cristo. Entonces vemos este glorioso nacimiento, en versículo 18. Mateo da un pequeño resumen, dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. No está dando detalles, Él está entrando en áreas que son de gran importancia. Y es un recordatorio, el nacimiento virginal de Jesús, que la salvación nunca llega mediante el esfuerzo humano, sino que es obra de Dios mismo. Es Dios quien obró, es Dios quien tomó la iniciativa en la vida de María. No fue María misma que tomó la iniciativa. María no estaba buscando ser embarazada como virgen. Pero Dios la escogió a ella para ser el instrumento necesario.
Dice Gálatas 4, 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Vemos también que el nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia del pecado. Dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice el texto aquí en el versículo 18, estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí vemos María desposada con José. Ahora, esto significa en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, cuando tú estabas desposada, una mujer, generalmente en este tiempo era una mujer entre 13 a 16 años. Ella ya estaba comprometida en casarse. Y el esposo tenía que ir y preparar todo para traer a su mujer. Generalmente se esperaba un año. El esposo lo que hacía era trabajar por un año antes de consumir su matrimonio para tener lugar para donde ella puede vivir y criar su familia. Y él tenía que tener una vocación, ya sea pescador o carpintero, cualquier vocación que él quería tomar. Generalmente era la vocación de su padre que él tomaba. Entonces aquí vemos en este texto que José aparentemente estaba en ese periodo de espera, un año, para traer a su mujer para estar con él. Pero dentro de la ley, ellos eran casados. En la ley judía los veía a ellos como casados. Ellos los veían como esposo y esposa. Lo único es que todavía la consumación todavía no ha pasado. Y amados, hay algo aquí en esto, lo que acabo de decirle. Hay un paralelo para nosotros hoy. Todo creyente está casado con Cristo. Pero no vendrá hasta la consumación, que Él venga y nos lleva con Él para siempre. Dios nos mira a nosotros como propiedad de Jesucristo. Pero todavía no se ha consumado. Y esperamos. La esposa esperaba por su esposo. Y el esposo por su esposa. De hecho, una de las cosas que animaba al esposo de trabajar por su mujer era saber que un día la va a tener para él. Y él trabajaba aún más duro y guardaba su dinero y hacía todo su esfuerzo para tenerla con él. Así que todavía no habían tenido relaciones sexuales. Estaban en esa espera. Y ella cae embarazada por el Espíritu Santo. Imagínense el escándalo ahora que podía haber pasado. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo obró para hacer esto una realidad. En Génesis 1:2, esto es como una reflexión de Génesis 1:2, cuando vemos al Espíritu Santo mirando la creación, la oscuridad que había en la faz de la tierra. Y Él estaba por encima de eso. Y aquí vemos una gran reflexión, una oscuridad que había a través de la tierra por causa del pecado. Y ha de venir Cristo. En Salmo 104:30 vemos al Espíritu Santo obrando. Dice, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, sea para siempre la gloria del Señor. Vemos aquí el Espíritu Santo activo, obrando en esta nueva creación. Él estaba presente y activo como está hoy día en Adán. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios trino ahí comunicando y hablando para hacer al hombre a su imagen. Y el Espíritu Santo estaba activamente obrando. En Génesis 2:7 vemos que dice, sopló en su nariz el aliento de vida. La palabra aliento es como una conexión con el mismo Espíritu.
La palabra espíritu significa aire, espíritu, algo, tiene una conexión en esas dos. Y en Adán vemos carne que Dios le dio vida. Pero en Cristo vemos un espíritu eterno, quien es vida, que se hizo carne. Así que lo vemos al revés. En Adán, Dios formó, hizo carne y le dio vida. En Jesús, Él es un espíritu eterno. Y ese espíritu eterno, que es vida, se hizo carne. Cristo fue encarnado por el Espíritu Santo, no por la línea de Adán. Por lo tanto, no fue engendrado en pecado. No sé, el Espíritu obra en los que son salvos, formando a Jesús en los que nacen de nuevo. Igual que formó el bebé, Cristo está formando Cristo en nosotros. Bueno, el Espíritu Santo está formando Cristo en nosotros. De la misma manera que el poderoso Espíritu Santo hizo y estaba formando al Cristo Jesús, también está haciendo eso en cada creyente, haciéndolo más como Cristo, quitando y poniendo, quitando y poniendo. En el texto paralelo, en Lucas 1:35, vemos el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la traducción original, debe leerse la última parte así, escuchen. Así que el niño se va a nacer, el niño que va a nacer, se llamará Santo Hijo de Dios. Y esto es una evidencia de que la línea que nunca ha sido interrumpida desde la descendencia de Adán hasta hoy día se interrumpió con Cristo. Cristo no nació con el pecado heredado. Él nació por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque Jesús nunca pecó. Él no nació con la corrupción que tú y yo nacemos. Él no tenía ni una onza de corrupción en él. El mismo Dios, Espíritu, formó al Hijo de Dios eterno en carne. Y no hubo pecado que interrumpió en el nacimiento y la formación de Jesucristo. Dice 1 de Pedro 2, 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1 de Juan 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y yo le puedo citar muchos textos más, que nos dice una y otra vez, Cristo nunca pecó ni en su nacimiento, ni en pensamiento, ni en su vida en la tierra. Él es el santo, perfecto Hijo de Dios. Y eso es sumamente grande. Porque esto rompe todas las otras religiones. Esto excluye al cristianismo. Todo lo demás tiene parámetros comunes. El cristianismo rompe con todos esos parámetros y sale de todas ellas. Porque toda religión dice, hagas esto y serás salvo. Pero como vamos a ver en un momento, es Dios quien tomó la iniciativa para salvar. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice la Biblia. Al Cristo venir, con el simple hecho del Espíritu Santo venir a María y formar a Cristo, con eso es suficiente para decir,
nosotros somos de otra clase, somos de otras personas, no somos como los demás. La realidad de que Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, se hizo carne. Vemos el inicio de la gran obra de nuestra redención, de nuestro rescate. Porque si uno que pecó muere por nosotros, estamos en pecado. Es decir, ¿de qué sirve de que un pecador muera por otro pecador? No puede darle vida, no puede hacerle nada. Pero si éste nunca pecó y es perfecto y es Dios, como vamos a ver en unos momentos, y Él entrega su vida, Él muere voluntariamente como un sacrificio, entonces, como Él nunca pecó, su perfecta justicia y vida puede ser transmitido a todos los que creen en Él. Entonces, amado, si estás en Cristo, entienda esto. Tu Salvador y mi Salvador vivió y murió y resucitó para darnos una vida completa, no a mitad, no parcial, una vida completa de pleno gozo en Cristo Jesús. Eso es grande. Esto afecta todo lo que nosotros hacemos. Ahora bien, vamos a los versículos 19 al 21. Vemos aquí varias cosas donde, si vamos a Lucas, vemos que Lucas resalta más la persona de María, pero Mateo se enfoca en José. Y noten lo que dice sobre José en versículo 19. Dice, y José su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla. Aquí vemos el carácter y la integridad de un hombre justo. Él no quería hacerle daño a su mujer. Entonces escogió divorciarse de ella, lo cual él tenía todos los derechos de hacer. Pero no quería que nada malo le pasara a ella. Él lo trató de hacer en secreto, lo quería hacer en secreto. Esto habla mucho de él. Yo me puedo imaginar esa conversación. Trabajando por meses para traer a la esposa para el hogar. De momento ella va y le dice, estoy embarazada. Pero espérate, estoy embarazada, pero sigo siendo virgen. Y fui embarazada por el Espíritu Santo. Y yo me imagino, yo doy gracias a Dios que no fui yo, porque se me va a hacer difícil creer eso. De hecho, dice que él era un hombre justo y se le hizo difícil creerlo a él. Y él, siendo un hombre íntegro, la cuidó y dijo, no, mejor nos divorciamos. Y me echo esto para el lado. Y qué bueno que Dios intervino en esto. Que hasta cada detalle aquí vemos la intervención de Dios. Y amados, permítame preguntarle y decirle, ¿ustedes no creen que Dios está interesado en cada detalle de su vida? ¿Ustedes no creen que algo tan pequeño como esto, que está en la Escritura, que el mismo Dios que estuvo pendiente de los detalles de Jesucristo y su nacimiento, y como vamos a ver en las siguientes semanas, cómo Dios cuidó cada aspecto, cada peligro de la vida de Jesús, cuando era niño y bebé? ¿Cuánto más Él está interesado por cada uno de nosotros? Él está interesado en cada detalle de su vida. Versículo 20 vemos la intervención de un ángel, del ángel del Señor, donde le afirma a José que este niño es engendrado del Espíritu Santo. Y hay tres cosas que vemos en la afirmación del versículo 20 para José. Número 1, el ángel llama a José hijo de David. Y eso nos recuerda del peligro
de la decisión de José, la pérdida de la descendencia real de Jesús si no es reconocido como el hijo de José. Entonces él tiene que tomar dos decisiones por causa de esto. El ángel, al decirle al hijo de David, está diciendo, tú vienes de una descendencia real. Y este niño tiene que venir de esa descendencia real. Y él le da dos opciones, bueno, no opciones, le dice dos mandamientos, mejor dicho. Le afirma que tome a María, tu mujer, sin miedo. No tengas miedo de tomarla. Número 2, el ángel le instruye que le dé el nombre Jesús. Ahora es importante saber que en estos tiempos, si tú querías adoptar un niño y atraerlo a tu casa, a tu hogar, cualquier nombre que tenía antes tenía que cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso es una manera de simbólicamente traerlo a tu hogar. Al darle nombre, tú estás diciendo, este es mi hijo. Y piensa esto, amados. La Biblia nos enseña a nosotros que todos los que son adoptados en Cristo tendrán un nombre nuevo. Es decir, cuando Dios nos adopta a nosotros en Cristo, para Él nos da un nombre nuevo. ¿Para qué? Para decir que estos son mis hijos adoptados por la sangre de Jesús y son parte ahora de mi familia. Y Él nos trata con todos los derechos de un padre hacia un hijo. Y aquí vemos lo mismo. El ángel le dice a él, ponle el nombre de Jesús. No le dice, le vamos a poner el nombre de Jesús. No, le dice, tú vas a ponerle el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es importante que Jesús sea parte de la familia de José para ser parte de la descendencia de David. Como les dije, Dios cuidó cada detalle de la vida de Jesús. Y Él cuidará cada detalle de nuestra vida nosotros. ¿Qué significa ese nombre, ese glorioso nombre, el cual cantamos y amamos y adoramos? Ese nombre significa Salvador. De hecho, significa literalmente Yahweh salva. Este nombre es derivado del nombre de Josué, que en hebreo es Yeshua. Y Jesús, nacido de una mujer, vino a salvar a su pueblo, porque el ángel ahora nos da el comentario de por qué tienen que ponerle el nombre de Jesús a este niño. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esto no es un nombre así al azar, ¿no? Este nombre suena lindo, vamos a ponérselo a él. Este nombre tiene un gran propósito. Y ese propósito es para mostrar la obra que Él hará por su pueblo. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y hay varias observaciones que vemos aquí. Y algo que yo les quiero preguntar es, ¿quién es su pueblo? ¿Será los judíos? ¿Cristo vino a salvar solamente a los judíos? Bueno, no, porque vemos por Abraham que uno vendrá para hacer una bendición para las naciones. Por lo tanto, esta salvación, este pueblo, el pueblo de Cristo, no es solamente el pueblo de Israel. ¿O será una salvación universal? O sea que Cristo murió para salvar a todo el mundo ahora es salvo por Él. Así que coma y beba, haz lo que te dé la gana porque tú eres salvo. Haga lo que tú quieras hacer, no importa lo que tú puedas hacer, porque ya la sangre de Jesús es derramado para todo el mundo y todo el mundo ahora es salvo. ¿Será eso lo que se refiere a este texto? Tristemente, muchos creen que eso es real. Muchos creen que yo estoy bien con Dios, y de hecho hasta cantamos, estoy bien con mi Dios, por lo tanto yo puedo hacer lo que a mí me da la gana.
O sea que su vida cotidiana no va en línea con la salvación que Dios le ha dado. Los dos son cosas apartes. O será, la cual yo creo que es, su pueblo son aquellos que Jesús escoge para salvar. La necesidad de ser salvo es porque estamos en peligro. Y el peligro es el pecado. Porque en versículo 21 dice, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es el que es salvo? ¿Quién es los que son parte del pueblo de Dios? ¿Quiénes son aquellos pecadores que Cristo salva? Son aquellos de forma externa que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo Jesús. Noten que yo dije externa. Yo fui bien cuidadoso en usar las palabras que dije. Los que son parte del pueblo de Dios son los que externamente se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe solamente en Cristo para la salvación de su alma. Esos son el pueblo de Dios. Eternamente. Y yo no quiero confundirlos mucho con esto, simplemente lo tiro y podemos hablar de esto en otra ocasión. Eternamente, Dios ha escogido quién es su pueblo. Igual que lo hizo con Israel, Él escoge quien Él quiere salvar. Pero, ¿quiénes son externamente? ¿Quiénes son los que nosotros vemos que son salvos? Los que se arrepienten de su pecado y creen en Cristo como el único que los puede salvar. Ese es el mensaje que Jesús predicó desde el inicio. Noten en busquen Mateo, estamos en Mateo, busquen Mateo 3:2. Aquí Juan el Bautista, el heraldo de Jesús, el que va a abrir el camino para el ministerio de Jesús, dice lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje de Juan el Bautista. ¿Y a quién se lo está diciendo? A aquellos que son religiosos, que se creen que ellos lo tienen todo, que están viviendo como el mundo, pero creen porque son parte de este pueblo exclusivo, ellos están bien. Y le está diciendo directamente a ellos, arrepentíos. Noten versículo 6. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: cámara de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto de, primeramente, reconocer que yo pequé contra Dios. Que yo verdaderamente he fallado a Dios, que yo merezco la ira de Dios, que yo he hecho lo malo ante Dios. Y actuar bajo ese conocimiento de verdad, que yo pequé contra Dios, y dar la espalda al pecado. Literalmente significa cambiar mis pensamientos pecaminosos y dar la espalda. Y después hay otro elemento que se llama fe. Y pongo mi fe en Cristo. Es como ahorita que yo estaba caminando en peligro y por poco me caigo. Y me arrepentí. Y me salí de ese peligro. Es saber que estás en gran peligro por causa de tu pecado. Y dar la espalda. Y confiar en el glorioso Salvador, Cristo Jesús. El único que te puede dar vida. Todo eso es un acto realmente. Todo eso va junto. Todo eso, y eso, amados, escúchame. Esto no es algo que yo hago una vez y ya. Esto es mi estilo de vida de ahora en adelante. Esto es algo que yo hago todo el tiempo. Esto es algo, una nueva vida que ahora vivo. Antes no me importaba. Yo cometía todos los pecados que me daba la gana.
Pero cuando Cristo me muestra la realidad de quién soy y qué es lo que yo he hecho contra Él, ahora yo me arrepiento de la maldad que yo he cometido y yo quiero vivir en santidad con el Señor, confesando mi pecado y viviendo en la santidad que es Cristo Jesús. Ya no esclavo del pecado. Las mismas cadenas de la esclavitud ya son rotas. Y ahora camino en Cristo. Esa es la salvación. Jesús llama en el capítulo 4, versículo 17. La primera predicación de Jesús es lo siguiente. Imagínate si esto es todo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el sermón de Jesús. Un día yo quizá hará eso. Me voy a parar aquí y voy a decir, arrepentidos de sus pecados, arrepiéntanse hoy, creen en Cristo, vamos a orar. Ese era el sermón de Jesús. No había 3 puntos, no había una oración al final, no había una canción, una melodía bien triste para hacernos ir hacia el altar. No, ese era el mensaje de Jesús. Y así comenzó su ministerio. Arrepiéntese porque el reino de los cielos ha llegado. Vemos en el capítulo 9, versículo 6. Continuamos viendo otra vez. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Capítulo 20, versículo 28. Jesús dice que Él muere para dar su vida en rescate por muchos. Durante la ordenanza de la cena del Señor, el Señor Jesucristo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y podemos ir una y otra vez a través de Mateo y ver esta línea continua que va a través de todo el libro. Hay un llamado de Dios. Simplemente somos heraldos, simplemente estamos pronunciando lo que Dios ya ha pronunciado. Esto no es algo que nosotros nos inventamos como pastores porque queremos hacerle la vida imposible. Esto es Dios llamando a la humanidad a arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Nosotros simplemente estamos dando voz al mensaje que Dios ya ha dado. Entonces, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú estás esperando para arrepentirte y creer en Cristo? ¿Qué es lo que tienes tan bueno en esta vida que estás atado a ella, que no puedes arrepentirte de ese pecado y esos pecados y confiar y creer en Cristo como tu único Señor y Salvador? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Sexo? ¿Qué será? ¿Qué será lo que realmente te tiene atado en este mundo? ¿Tu orgullo? Que te tiene tan atado que no te quiere arrepentir, reconocer que has hecho lo malo y creer en el glorioso, bendito nombre de Cristo Jesús. Vemos entonces, tercer elemento de aquí, de estos textos. Vimos primero que el Espíritu Santo obró de manera para traernos al perfecto Salvador. Vimos que el ángel le dio a José el nombre que le tenía que dar a Jesús. Y ahora vemos cómo esa realidad explota para nosotros hoy día. Dios con nosotros. Si ustedes están prestando atención, vemos la Trinidad. El Espíritu Santo obrando. Jesucristo. Y ahora Dios con nosotros. Vemos la bendita Trinidad en estos versículos. Y si prestas atención a través de Mateo, Mateo nos da una y otra vez evidencia de la deidad de Jesucristo. Versículo 22 es la razón por que llamamos la serie el cumplimiento del pacto.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Note que no fue mensaje del profeta, fue el mensaje de Dios que el profeta proclamó. ¿Y cuál era la promesa? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí Mateo está interpretando a la luz de las Escrituras lo que ha de suceder, algo que fue profetizado 700 años antes que Jesús naciera. ¿Sabe lo que es eso? Los mentirólogos, para llamarlos así, la semana pasada, y yo tengo evidencia, vi en mi aplicación que decía que no iba a llover. Decía que iba a ser soleado toda la semana, no iba a caer ni una gota de lluvia. Me levanto por la mañana, miro afuera y ahí parece que alguien está tirando baldes de agua en mi casa. Y miré la aplicación y decía que iba a ser soleado. Yo, pero wow, no pegaron esto. No puede ni pegar el tiempo actual. ¿Cómo pretendemos a poder darnos a nosotros lo que va a pasar en el futuro? Pero con exactitud, Dios le dio a Isaías una profecía que iba a suceder 700 años después que Isaías escuchó esas palabras. ¡Wow! Yo no sé si ustedes ven la grandeza de esto. 700 años con exactitud. Y eso es lo que Mateo hace a través de su libro. Para cumplir lo que se había dicho. Constantemente, continuamente, él va con ese tema. Isaías 9, 6 al 7, vemos que él dice, Dios Todopoderoso. El contexto de Isaías 7 al 9, hubo una amenaza de Asiria contra Judá. Dios le promete una y otra vez que vendrá a salvarlos del peligro eminente. Y el profeta mira hacia el futuro y ve uno que nacerá de una virgen y salvará a su pueblo de un peligro más grande que el asirio, más grande que Roma. Y es el pecado, el gran enemigo del pueblo de Dios. Y Dios mismo salvará a su pueblo. No va a enviar un ángel, no va a enviar un profeta, enviará su único unigénito Hijo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y Él lo prometió, por lo menos en este contexto, 700 años antes de que Jesús naciera. Y Jesús es perfecto porque es Dios. Y el único que nos puede salvar es Dios. Dios con nosotros. Jesús es la unión de Dios y hombre perfecto. Completamente Dios, completamente hombre. Y Juan nos muestra esto en Juan capítulo 1. Yo les quiero llamar la atención. Busquen en su Biblia Juan 1. Yo creo que es bueno y necesario leerlo ahora. Juan 1, de 1 al 4. Dice así, Juan 1, de 1 al 4. Yo creo que otra vez nosotros queremos entender la Escritura a la luz de las Escrituras. Yo creo que este texto nos va a alumbrar un poquito más lo que significa Dios con nosotros. Dice, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. De creador a salvador. Vemos aquí, de 1 al 4, el rol de Jesús. Desde Dios infinito y eterno a Dios con nosotros. Pero no para ahí, salten al versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando habla de eso, está hablando de los judíos. Él vino a los judíos y ellos no lo conocieron. Pero verán esto.
A lo suyo vino, y a lo suyo no lo recibieron. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de, ¿quién? Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Lo escuchan? ¿Escuchan el eco? Dios con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tú eres cristiano, estos versículos deben crear un calentón en tu interior. Debe hasta, como decimos en mi isla, pararle los pelos de los brazos. ¿Por qué? Porque estamos viendo con nuestros ojos espirituales la grandeza y la gloria de Jesucristo. Dios con nosotros. Y Él vino para rescatarnos de nuestros pecados y darnos vida en Él. Su gloria, gracia y verdad solo se pueden ver con los ojos de la fe. Noten otra vez, escuchen. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Dios con nosotros aplica a los que creen en su nombre. Es sumamente aplicable a la vida de aquel que cree en Cristo. Mi pregunta es, y vamos a concluir en unos momentos, pero quiero tirar esta pregunta para meditar. ¿Verdaderamente crees en Jesús para la salvación de tu alma? Noten que usé la palabra verdaderamente. ¿Verdaderamente crees en Jesús para la salvación de tu alma? Entonces vemos aquí la reacción de un hombre justo. Versículos 24 y 25. Y yo quiero dar la conclusión a base de estos dos versículos. Las dos cosas que el ángel del Señor le dijo a José, tomar a tu mujer y darle el nombre, José lo hizo. ¿Noten el texto? Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Las dos cosas que le dijo el ángel que tenía que hacer, él los hizo. Y ahora, estamos hablando de meses. Estos dos versículos son meses. Y usted puede imaginar todo lo que luchó José durante ese tiempo. Pero él lo hizo. Él respondió por fe a la palabra de Dios. Ahora, mi pregunta a todos nosotros. ¿Cómo tú vas a responder hoy según lo que has escuchado? ¿Cómo tú vas a responder de acuerdo a lo que has escuchado hoy? Yo les dije al principio, esto es palabra de Dios. ¿Verdad que lo dije? Y la misma palabra que escuchó José, lo escuchamos todos nosotros. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo vas a responder hoy a lo que has escuchado de Dios? No de mí, pero de Dios. ¿Vas a arrepentirte y creer en Jesús si nunca lo has hecho? Cristiano, ¿te vas a arrepentir de cualquier pecado que te tiene atado y vas a poner tus ojos en Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que salir de aquí.
Bueno, es que José tuvo un sueño impactante, por eso respondió. Es que, wow, si yo tuviera un sueño así, yo también haría lo mismo. Tú sabes que tú tienes más palabra que tuvo José. De hecho, José ni tuvo el Espíritu Santo. Y él respondió por fe. Tú y yo tenemos más revelación que José. Porque un ángel habló, no significa que eso es algo mayor. De hecho, tener la bendita y santa palabra de Dios es mayor. El tenerlo en tu idioma, eso es mayor. Y con eso hay una gran responsabilidad. Pero José respondió. A la poquita revelación que recibió, él obedeció. Y nosotros que tenemos mucho más, ¿cómo vamos a responder hoy? No importa lo que tú has escuchado hoy, si no respondes por fe en lo que has escuchado. Esto es palabras en el aire. Si te vas de aquí y eres igual como tú entraste. Simplemente palabras que se tiraron en el aire. O estos son las palabras del Dios santo, verdadero, justo y misericordioso que nos ha dado hoy para nuestra bendición y para su gloria. ¿Será eso lo que vamos a irnos? Cambiados, listos con las armas necesarias para vivir en un mundo cruel, en una vida de arrepentimiento y fe solamente en Jesús. ¿Cuál es nuestra excusa? Que no lo hay, queda excluida. Hay que hacerlo. Tienes que creer, tienes que arrepentirte y poner tu fe solo en Jesucristo. Todos pecamos contra un Dios justo. Somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y el mensaje de Cristo es el mismo para hoy. Arrepentíos y creed en el Hijo de Dios. Si esto tiene sentido, hágalo hoy. Te ruego por toda la misericordia de Dios.